Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que sintonicen nuestra América Online Radio aquí en los Estados Unidos y donde quiera que nos escuchen, ya sea en el canal de YouTube. Les saluda Luli López, poeta y escritora y conductora de tu programa Ilumina tu vida cerca de nuestro Creador, el cual pasa en nuestra América Online Radio todos los miércoles a las 11 a.m. de California, 2 p.m. del este de Estados Unidos. Y bueno, queridos radioescuchas, quiero invitarlos a que te quedes con nosotros. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es la escritora Marlene Cárdenas Parada. Ella tiene 2 libros que yo leyendo, estamos en un grupo y leyendo uno de sus libros, quise invitarla a este programa porque tiene mucho que compartir, tiene un testimonio muy grande de la misericordia de Dios y de lo que es estar cerca de nuestro Creador, cómo las cosas se viven diferente cuando uno está cerca de Él. Y bueno, antes de iniciar, quiero que me acompañen a decir una oración y pedirle a nuestro Señor Jesucristo, invitarlo que nos mande a su Espíritu Santo para guiar este programa y que San Miguel Arcángel nos proteja. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, en este tiempo de Cuaresma que invitamos a la conversión, a la reflexión, meditación, bueno, pues tenemos a esta invitada y les estaba compartiendo de su libro. Su libro se llama, uno de sus libros, Puede ser mejor. Una enfermedad no es el fin, es el momento que tu vida cambie. Solo depende de ti. Y bueno, el segundo libro se llama Sigue, ama, vive. El número 2. Todo es posible y tiene un propósito. Esto me hace recordar lo que yo siempre digo, que Dios permite siempre por alguna razón, ¿verdad? Las cosas. Bueno, para mí este libro, yo le medí una profundidad, una espiritualidad y una comunión con Dios, nuestro Creador, que esta persona, ¿verdad? Esta escritora tiene, pues no de ahorita, sino de toda su vida. Cómo es importante que nosotros desde niños acerquemos a nuestros hijos a Dios. Y bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marlene? Hola, Luli. Ella viene desde Chile. ¿Quieres decirnos qué parte de Chile eres? Bueno, hola. Yo soy de Chile, obviamente, de la octava región, la ciudad de Concepción y de la comuna de Hualpén, que ya es más pequeñita, y desde ahí vivo desde niña, en realidad. Desde niña he vivido acá y vivo con mi madre en este momento. Y, y es una comuna en realidad que se formó hace como 20 años. Y Y como te digo, vivo toda la vida acá, tengo 3 hermanas y eso, podría decirte no mucho más, pero estoy contenta de estar aquí contigo, de que hayas tenido la bondad de invitarme a tu programa, de poder conocerte más en profundidad. Agradezco que me hayas invitado. Bueno, agradezco también a tu programa Ilumina tu vida cerca de nuestro creador para poder conversar del libro, de mis libros, de mi historia, también de Dios, que es lo que nos une. Y también agradezco a la Radio América Online. Así que muchas gracias por la invitación, Luli. Gracias, gracias. No, al contrario, gracias por aceptar. Amiga, quisiera saber tu opinión al respecto. ¿Crees que nacemos ya con una misión en la vida y por qué? Sí,
Yo creo que todos tenemos una misión, o más de una a lo mejor, porque desde que nacemos, nosotros tenemos la misión desde pequeñito de comenzar a hablar, de comenzar a caminar, entrar al colegio. Siempre en nuestra vida nos lleva a tener misiones. El tema es que todas estas misiones nos llevan a un propósito de vida. Yo lo veo más como un propósito de vida. Por ejemplo, eh, cuando niño uno quiere estudiar o terminar los estudios para entrar a una carrera. A lo mejor en ese momento mi misión es terminar mis estudios y mi propósito es entrar a la universidad. O mi propósito es estudiar derecho, o mi misión es estudiar derecho para que mi propósito finalice en realidad en defender a personas que lo necesiten. Entonces, nuestra vida está rodeada de misiones, siempre tenemos una misión que cumplir, una misión que nos lleva a cumplir un propósito. El tema es llegar a ese propósito y encontrar ese propósito de vida. Y eso no es tan fácil encontrarlo. Hay muchos que les cuesta años encontrar ese propósito de vida, porque en realidad a veces no entendemos para dónde vamos. Y eso lleva tiempo. Hay algunos que desde niños saben cuál es su propósito, cuál es el propósito que Dios tiene en sus vidas, pero hay muchos que andamos a veces por la nebulosa y también me incluyo, porque mucho tiempo yo no sabía qué estudiar, no sabía, tomé la decisión apresurada cuando tenía que estudiar, no estudié lo que quería, pero en realidad no tenía nada claro. Y a muchas personas nos pasa eso tanto en el área laboral, profesional y también en el área espiritual, porque a veces, si bien yo soy cristiana, trabajo en una iglesia, trabajo en muchas cosas, pero es más que eso, y tú dices, ya, mi propósito como cristiana, como hijo de Dios, ¿cuál es? Y a veces tampoco lo tenemos claro. Entonces, en el camino, obviamente, vamos descubriendo talentos, habilidades y vamos encontrando nuestro propósito, pero a veces no es tan fácil encontrar ese propósito. Hay propósitos a veces de personas que quieren ser médicos, dice ya, mi misión es ser médico, pero ¿cuál es mi propósito? Sanar personas. Entonces, ese es un propósito aún más grande. Hay personas que tienen propósitos para sanar, para curar personas, para acompañar, para consolar, pero no lo tienen claro. Entonces, encontrar el propósito a veces no es tan fácil, pero mientras nosotros vamos buscando hacer pequeñas cosas, reconociendo nuestros talentos, probablemente sí vamos a alcanzar ese propósito y pidiendo también la guía del Espíritu Santo, de Dios, a través del área espiritual, para que Dios también vaya guiando nuestras vidas y alcanzar ese propósito que en realidad es importante en nuestra vida para sentirnos realizados. Definitivamente yo pienso que nada es en balde. Todo lo que vamos pensando que debemos hacer y lo hacemos, pero a lo mejor no era lo definitivo y seguimos con otra cosa. Nada es en balde porque toda es una experiencia que a veces Dios permite para prepararnos para algo, como lo que yo estaba leyendo en tu libro, ¿verdad? Que pues una cosa, otra cosa, pero caíste en una enfermedad donde ahí te fortaleciste y quizás encontraste tu propósito en la vida. Quiero que nos platiques acerca de lo que tú platicas en tu libro, como para mí es la misericordia de Dios, para mí fue algo que de verdad me impactó porque yo te conozco de hace 2 años y nunca pensé que hubieras pasado por un problema tan fuerte de enfermedad donde te vistes entre la vida y la muerte. Y tú te mirabas tan tranquila, tan ecuánime. A ver, platícanos un poquito de esto que yo creo que es muy interesante porque ahorita en el mundo quizás alguna persona haga empatía contigo, alguna persona se identifique porque esté pasando una enfermedad muy fuerte y que piense que ya es el final y que piense que no hay una luz. Bueno, platícanos tu historia. Adelante. Bueno, a ver, yo desde niña tuve una enfermedad bastante inestable. Siempre médicos, a los 14 años me encontraron una acidosis renal tubular, o sea que
una pequeña válvula de mi riñón no funcionaba. Eso se fue tratando con medicamentos y con eso se suponía que yo iba a estar muy bien. Pero después de 13 años, yo me había ido a estudiar teología a la capital de Chile, Santiago, y allá empecé a enfermar continuamente. Obviamente el clima no era cómodo para mí, en Santiago hace mucho calor. Entonces empecé a enfermar. Volví a mi ciudad, Concepción, y empecé a evaluarme. Y fue ahí cuando en realidad me sorprendí porque el diagnóstico fue catastrófico. Fue muy sorprendente, impactante para mí, porque me encontraron una insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Entonces, prácticamente yo tenía que entrar prontamente a diálisis. Y eso era algo que yo jamás había imaginado, ni nadie me lo había comentado, de que hubiera una posibilidad siquiera. ¿Y qué edad tenías, Marlene? Cuando ¿Qué edad me tenías? detectaron la insuficiencia renal, 27 años. 27 años, jovencísima, en la plenitud de la vida. Adelante, síguenos platicando. Claro, y además yo estaba ilusionada porque había decidido estudiar teología, estaba súper ilusionada, eran 2 años, iba a ser un bachiller en teología, y no alcancé a estar el año en realidad. Entonces fue frustrante, por ese lado fue frustrante para mí, y más frustrante conocer este diagnóstico tan decisivo, y obviamente en ese momento todo el proceso de aceptación fue muy difícil para mí. Y en el transcurso obviamente no fue fácil, porque uno en ese momento, uno ya llora, se frustra, siente miedo, siente que la vida se acaba, que todos los sueños quedaron estancados, todo lo que querías hacer ya, en realidad uno ve todo oscuro, todo nublado, ya no hay solución para nada, y te bloqueas. Y claramente uno sufre en ese momento porque no entiende. Yo recuerdo que ese día llegué a mi casa, justo no había nadie. Yo soy súper independiente, así que siempre iba a controles sola. Imagínate, me fui a Santiago sola. Y cuando llegué a mi casa, lo único que hice fue lanzarme a la cama a llorar. A llorar y literalmente le reclamaba a Dios. Yo le decía, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieres de mí? Le decía yo, ¿qué quieres de mí? Y le decía, siempre he estado enferma, obviamente eran cosas menores, pero yo desde que era pequeña yo estuve en médicos y en ese entonces yo me sentía tan plena, claro, mi cuerpo no estaba bien, pero yo psicológicamente estaba muy contenta con lo que estaba haciendo. Entonces yo lloraba y vino en realidad mucha angustia en mi corazón en ese momento. Lloré tanto que me dolía hasta que el corazón se inflama cuando uno tiene mucha tristeza, porque en realidad uno se estresa, es tal el grado de estrés que el corazón empieza a doler. Y yo lloraba y le decía, ¿para qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Dios? Y, y ya en un momento dejé de hablar, esperando que él me dijera algo, escuchar, sentir algo yo. Y en un par de segundos yo empecé a sentir mucha paz. Ya dejé de llorar, tirada de la cama y de repente comencé a sentir que ya no me dolía el pecho, ya no me dolía el corazón. Y en un momento preciso me di cuenta que ya no tenía tristeza, pues. No tenía pena, no tenía dolor y me sentí tan en paz que me quedé tirada en la cama y en un momento como que empecé a quedarme dormida. Pues me relajé demasiado, después del estrés tan agudo que tuve, me relajé demasiado. Y no me quedé dormida porque junto entró mi madre, había llegado, y ahí después le conté a ella, pero ya no llorando, ya había llorado tanto y sentí una paz tan grande después de llorar, de orar, de reclamar, y yo creo que esa paz solamente vino de Dios. Y ahí lo pude conversar muy bien con mi madre, y obviamente ella me apoyó, dijo que iba a estar conmigo, con mis hermanas, y era tanta ya la paz que sentía que después me fui al ensayo. Yo cantaba en una banda cristiana y me fui al ensayo y me olvidé de eso. Entonces, yo sé que esa paz obviamente la trajo Dios solamente a mi vida, y ahí empecé ya a ver todo más claro. Ahí yo dije, este es el momento, dije, sí, Dios me hubiera querido llevar, me lleva. ¿Para qué me dejó? Entonces yo ahí entendí que mi vida sí tenía un propósito. ¿Cuál era? Todavía no lo entendía, pero yo dije, si Dios me hubiera querido llevar, me hubiera llevado ya. No hubiera permitido que yo estuviera dependiendo de esta máquina para vivir. Así que ahí empezó a cambiar un poco mi visión, y esperé solamente. Y ahí me aferré a la vida, yo dije, yo amo la vida, amo mi vida, yo quiero
seguir viviendo, quiero seguir soñando, aunque el contexto ahora sea distinto, porque a lo mejor va a ser un poco más complejo. Todo lo que tenía programado a lo mejor se va a demorar más tiempo, pero eso no significa que no lo vaya a lograr. Probablemente la vuelta va a ser más larga, pero siempre tuve la esperanza de que yo iba a encontrar la razón, el propósito de por qué estaba pasando esto en mi vida. De hecho, yo hasta 2 años atrás, 3 años atrás, antes que empezara la pandemia, todavía no lo tenía claro. Yo sabía que había un propósito en esto, porque para los hijos de Dios nosotros siempre entendemos y aceptamos que esto es un propósito. Pero yo todavía no lo tenía muy claro. Si bien a mí me gusta hacer obras sociales, ayudar, liderar, todo ese tipo de cosas, pero yo eso no me sentía completa. Yo siento que es más que eso. Pero ahora recién yo estoy encontrando el propósito de mi vida y por eso yo escribí estos libros. Yo dije, yo tengo que contar mi historia. Pero claramente yo mi historia la conté después que yo fui trasplantada. Porque yo antes decía, tengo tanto que contar, pero yo quiero un final feliz para esta historia. Cuando a mí me trasplantaron en el julio de 2019, junto 7 meses antes de la pandemia, yo dije, este es el momento para escribir el libro. Y en pandemia empecé a escribir mi primer libro, Puede ser mejor, porque pienso que la vida puede ser mejor, pero depende de uno. Aún en pasando por eso, por esa prueba, tú antes de eso, de que te trasplantaran, ya estabas tú poniéndote positiva, Exacto, optimista, de que todo iba a salir bien, ¿verdad? Entonces, ¿te lo exacto. decía tu corazón o simplemente lo sentías o cómo fue? Sí, lo que pasa es que, como te digo, yo siempre he tratado de ser muy activa. Lo que me ayudó mucho igual fue que yo empecé a hacer muchas cosas. Yo, si bien estaba con el proceso de diálisis, mi cuerpo a veces estaba muy cansado, pero mi mente siempre está activa, siempre está activa. Yo siempre quise hacer cosas y trabajaba en muchas áreas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Yo con una amiga formamos una agrupación de pacientes de diálisis en el hospital donde yo me trataba, bueno, todavía me trato ahí, y me empecé a relacionar con muchas personas. O sea, yo no me encerré en mi casa eh, sufriendo, porque a mí no me gusta autocompadecerme, bueno, a veces autocompadecerse, pero no a tal límite de aislarse de la vida. Entonces, y cuando empecé a relacionarme con más pacientes, empecé a tomar talleres yo también, me di cuenta que yo podía dar más aún durante mi enfermedad. Entonces yo dije, si en este proceso yo estoy ayudando gente, haciendo charlas, consiguiendo charlas, yendo a paseo, tratando de ayudar al paciente que está en diálisis igual que yo, aunque yo también era paciente, pero también veía que había unos peores que yo. Entonces yo trataba de darles ánimo y eso también a uno le ayuda. Cuando uno ayuda a otros, eso hace muy bien. Uno crece como persona, se enriquece como persona. Y obviamente en ese proceso, mi hermana incluso me decía, Marlene, tú podrías escribir un libro porque tienes tanto que contar. Sí, le dije yo, sí, yo estoy pensando en eso, pero no le encuentro el final feliz todavía. Cuando llegue ese final feliz, ahí lo voy a escribir. Así que siempre fue la idea. Y ya se concretó, claro, en pandemia y ya empecé a escribir mi libro, que era muy largo en realidad, pero fue resumiéndose hasta llegar a lo que es ahora y estoy muy contenta en realidad de, a través de mi libro, ayudar a otras personas. Mi libro habla de reinvención, de fortaleza, de paz, del amor de Dios. Habla de muchas cosas en realidad. Yo siempre digo, no es solo una historia triste, es más que eso. Es cómo reinventarse, cómo encontrar, como hablábamos, cómo encontrar nuestro propósito en la vida y que a veces se encuentra a través de los procesos. Aunque parezca irónico, a veces sí, a través de los procesos, uno encuentra el propósito de vida. Y sí, es que mientras estemos con vida, yo siempre lo digo, hay esperanza, ¿verdad? Mientras Claro, pues el diagnóstico lo puede cambiar Dios en cualquier momento y nuestra fe exacto, en Él, definitivamente. es verdad. Me gustó mucho tu historia y creo que es un ejemplo de fe, ¿verdad? Para muchos que estén pasando por algo parecido. ¿Nos podrías Claro. enumerar
algunas actitudes o verdades que ayuden a esas personas a mantenerse positivas ante la adversidad, cualquiera que sea. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué les Mira, dirías? yo lo que hice, bueno, primero fue, yo dije, como te dije antes, si Dios no me había llevado, yo sabía que había un propósito y de ahí partí. Yo dije, ¿cuánto me amo? ¿Cuánto amo la vida? Y yo amo vivir, amo mi vida. A lo mejor no siempre fue una vida así lineal, ordenada, sin problemas, no, hubieron muchos problemas, tanto de salud como familiares, pero yo amo tanto la vida y siempre me sentí muy respaldada por Dios, porque yo desde niña crecí en la iglesia y eso me dio mucha paz. Yo creo que mi fortaleza mayor ha sido mi fe y depender de Dios, porque cuando uno ya no tiene nada más que hacer o la solución no está en nuestras manos, uno se aferra a Dios. Y fue ahí de donde yo me tomé en realidad, de mi fe, de Dios, y, y obviamente cuesta, no a todas las personas tienen la facilidad o no todas las personas eh, se aferran a algo, hay muchas personas que se aferran a la familia, otros se aferran a los médicos, psicólogos, y está bien, cada quien puede buscar ayuda donde lo sienta mejor. Pero en mí, por lo general, fue en Dios, en la fe. De hecho, yo cuando estaba dentro de todo mi proceso de diálisis fue cuando más trabajé en la obra de Dios, en la iglesia. Yo participé en varias bandas cristianas, yo canto desde niña, y siempre participé en varias bandas, y en algunas me viajaba a distintos lugares a presentar eh, canciones, en algunos conciertos, trabajé liderando muchos equipos, entonces dentro de la iglesia, entonces ocupé mi tiempo en realidad en la obra de Dios, porque además había dejado de trabajar porque me pensionaron por la invalidez. No podía ir a trabajar, obviamente mi estado no era muy bueno y obviamente dependía de una máquina. Entonces tenía tiempo para reorganizarme. Yo, lo que a mí me sirvió fue mucho ocupar mi mente, mantenerme ocupada. Yo creo que lo peor es aislarse, como te decía adelante, y en mi caso aferrarme a Dios, aferrarme a la fe, y eso me ayudó muchísimo en realidad. Y sobre todo también ocupar la mente, porque la mente es muy poderosa y nos puede hacer mucho daño si le damos ese espacio para pensar, para pensar. Que una vez crea cosas en su mente y las cree, y eso ya nos limita a seguir adelante. Entonces ahí hay que tener mucho Sí, cuidado y no tener mucho espacio solo, vacío, y ocupar la mente en algo. definitivamente la mente es muy poderosa. Sí, ¿Cuántas personas no les dicen tienes 3 meses de vida y se mueren al otro día? Ni siquiera alcanzan los 3 meses por el temor, por el pavor. Y eso lo vimos en la pandemia. Hubo muchas personas que murieron de miedo, más que de la enfermedad. Se trajeron un paro cardíaco, se trajeron una enfermedad. Y siempre hemos sabido esto, ¿verdad? Yo tengo un testimonio de una persona que yo conozco que decía, si mi madre se muere, yo me muero. Cuando le dicen que su madre se murió, y en ese momento murió en los brazos de la persona que yo conozco. Entonces, sí, la mente es muy poderosa. Así es que, pues no, ¿verdad? La vida, aunque el diagnóstico se vea, muy, ya real, pero solamente Dios. ¿Cuántos testimonios tenemos de que ellos, ¿verdad? Orando o con positividad o diciendo, bueno, pues si me quedan 3 meses, pues los voy a vivir al 100, ¿no? Entonces, si me quedan 6, 3 años, los voy a vivir y voy a hacer lo posible, positivos, ¿no? Y muchas personas todavía que les dijeron en 3 meses, en 6 meses, y todavía están luchando por su vida, aprovechando, por eso dicen que cada día es un regalo de Dios sí, definitivamente, ¿verdad?
Y bueno, Marlene, ahorita te están escuchando cerca de 14,000 personas conectadas. ¿Qué les aconsejarías a las personas que ahorita presentan algún diagnóstico de salud positivo, grave, donde la vida está en un grande riesgo? Sí, mira, yo sé que hay distintos tipos de enfermedades, pero lo que yo les puedo aconsejar, si se están enterando de una enfermedad ahora mismo o hace poco, lo importante es que si les duele, lloren. Primero es desahogarse, no guardar eso, no hacerse el fuerte o la fuerte, porque en realidad eso no nos hace bien. Lo importante es poder desahogarse y eliminar todo ese estrés que está invadiendo tu vida. Segundo, apoyarse mucho de los familiares, de las personas más cercanas. En realidad, uno tiene mucha gente a veces alrededor, pero quien siempre va a estar contigo son tus familias. Ellos siempre van a estar ahí y en ellos tienes que apoyarte. Pueden ser los amigos también, amigos, amigos cercanos en quienes tú confíes, pero ahí es cuando se ven los amigos, porque hay amigos que cuando están los problemas desaparecen. Entonces los que se quedan son los reales. Es bueno apoyarse, porque así tampoco, como decían antes, nos aislamos. Lo bueno es confiar y aferrarse a ayudas físicas, gente que te abrace, gente que te acompañe. Eso es muy necesario. También aferrarse a la fe. Si tú eres una persona que cree en Dios o no crees en Dios, te invito a que puedas buscar a Dios. Dios está al paso de una oración. Y cuando uno tiene mucho dolor, a veces ese dolor no pasa solo con un abrazo, porque es algo más emocional, espiritual. Y si crees en Dios o has escuchado de Dios o jamás has escuchado de Dios, yo te invito a que busques a Dios espiritualmente, que le pidas paz y que le pidas que te ayude a sobrellevar esta situación, esta enfermedad, que no debe ser fácil, porque enfrentar una situación de una enfermedad compleja, por ejemplo, yo admiro a la gente, a los niños que tienen cáncer, tú los ves tan chiquititos y tan aferrados a la vida, y sabemos que las terapias no son fáciles. Entonces yo decía, yo siempre he dicho, si hay niños que tienen cáncer y salen adelante, ¿cómo no voy a poder yo? Yo tengo que salir adelante. Pero claramente llevar la enfermedad no es fácil, porque tú no quieres estar enferma. Pero aferrarse a Dios es una fuerza sobrenatural, que, que uno no puede entender, que probablemente es difícil explicarla, pero cuando tú la sientes, tú te das cuenta que no fue un medicamento el que te trajo la paz, no fue una conversación, no, porque cuando tú tienes una conversación íntima con Dios y sientes paz, eso es porque Dios trajo esa paz en tu corazón. Yo así lo siento, así me sucedió a mí y creo que en momentos tan extremos, cuando ya no depende de nosotros y depende solo de la fe, depende solo de Dios, es bueno que nosotros nos podamos acercar a Él. A veces ni los médicos tienen soluciones. Y ahí es donde entra Dios en esto, porque Dios es un Dios de milagros. Aunque a veces no lo creamos, cuando vemos el milagro decimos sí. De hecho, hay médicos que dicen, no, esto es un milagro, porque acá no había nada que hacer y esta persona ya no tiene el tumor. Esta persona, yo tengo la experiencia de un amigo que lo desahuciaron. Él tenía 8 años con muchas operaciones de cáncer, un tumor en su cabecita, y él estaba tan cansado que dijo, o Dios me sana o me muero, porque ya no quería más. Y él renunció, junto a sus padres hicieron papeles, renunció a hacerse más tratamiento y operaciones, y él dijo, yo voy a confiar en Dios. Un niño 8 o 9 años. Y ese niño lo evaluaron meses después y no tenía ningún tumor. De hecho, ahora él es un ingeniero, terminó la universidad, está casado, trabaja, y siempre lo han chequeado y ese tumor no volvió. Y él estaba desahuciado. Entonces, Sí. yo vi ese milagro en él. Él todavía trabaja en la iglesia, es líder. Entonces, a veces hay que ver milagros para qué, pero es mejor confiar y pedirle a Dios un milagro. Si tú no crees, pídele un milagro a Dios. A lo mejor Dios sí va a hacer un milagro en tu vida por tu fe, en realidad, porque te acercaste a Él
si tú crees en Él, probablemente Dios sí va a hacer el milagro. Entonces, yo en realidad, yo lo que le pedí a Dios, yo le dije, Dios, si tú quieres poner un riñón nuevo, hazlo. Si tú me quieres mandar un donante de cadáver, mándalo. Pero nunca le pedí en algo en específico, yo solamente esperaba que Él obrara en mí, como Él quisiera. Y bueno, pasó que llegó este donante cadáver. Y así como pasó en mí, puede pasar en cada uno de ustedes. Dios puede traer respuesta en sus vidas. Y creo que Dios lo quiere hacer. Pero como les decía, tienes que tú creerlo. Tienes que tú pedírselo. Porque se lo puede pedir otra persona, pero Él quiere que tú creas. Que tú le creas a Él que Él lo puede hacer. Y, y tener confianza. Confianza, aferrarte a la vida. Lo que tú puedas hacer por tu vida, hazlo. Si tienes que hacer tu tratamiento, te insto a que lo hagas. Te insto a que lo hagas. Y lo otro también yo hago hincapié a veces en los familiares. Que los familiares siempre apoyen a su familiar. Si tiene que ir a un tratamiento, nunca lo dejen solo. Aunque la persona no quiera, o si tiene que ir a control, dígale, te acompaño. Y si la persona dice, no, no importa, seguro. Y si quiere ir solo, bien, pero que esa persona se sienta acompañada. Porque tú le puedes decir, ¿estás bien? Sí, pero tú no sabes lo que siente ni lo que piensa. Entonces, siempre yo le pido a los familiares que acompañen a los pacientes, que estén pendientes de ellos, que le entreguen amor, porque es súper importante el apoyo de la familia, sobre todo de la familia. Así es. Pues muchas gracias, Marlene, por aceptar nuestra invitación. Eh, a mí se me hace muy bonito eso, bueno, a mí me pasó. Te entiendo y hago empatía contigo cuando tenemos la oportunidad de hablar, de escribir algo. Como en mi caso, que yo tuve esa oportunidad, yo dije, voy a escribir mis poemas, pero después mi mente cambia precisamente en la cuaresma del 2022 y también escribo mi libro, ¿verdad? Amor de Dios, historias sanadoras basadas en hechos reales. Y yo la verdad, apoyo mucho a las personas que tienen la oportunidad de hablar y si pueden hablar de Dios, si pueden, dar ese testimonio a otras personas para que tengan fe en Dios, pues qué bueno, y te doy las gracias por aceptar nuestra invitación y por escribir acerca de tus libros. ¿Quieres platicarnos cómo fue que escribiste el primero y después el segundo? Sí, bueno, a mí, como te decía antes, el primero puede ser mejor, que es este, yo creo que se va a ver al revés, pero es este. Puede ser ¿Puede mejor. ser mejor si se mira? Sí, este lo escribí en pandemia y lo publiqué el año 2022. Ah, Y bueno, también. el segundo no lo tengo en papel, está así en ebook. Y siempre me preguntan por qué lo de la portada. Bueno, mis dos libros tienen, este es una mujer, el otro es un dibujo, y también todo está de espalda. Y yo le digo que el libro, la mujer está en un muelle, y siempre está de espalda, me imagino que soy yo, porque ella siempre prosigue hacia seguir adelante, no volver atrás. Yo siempre pienso en eso. Y si quiero mirar atrás, es solamente para decir todo lo que he vivido y a dónde estoy ahora. Solo para eso yo creo que uno puede mirar atrás, pero no para volver atrás. Y siempre en mis dos libros, la mujer está de espalda, porque ella sigue adelante. Ella ya no va a retroceder. Ella ya aprendió de lo que está de atrás. Por eso siempre mi libro tiene una mujer mirando de espalda como que ella va caminando y tú la estás mirando desde atrás. Porque ella avanza, ella solamente avanza ahora. Y puede ser mejor porque yo siento que la vida puede ser mejor, pero depende de ti. Por eso dice el subtítulo, una enfermedad no es un fin, porque a veces sentimos, cuando nos dan un diagnóstico, sentimos que todo ya acabó, pero no, todavía estás vivo, todavía estás viva, entonces hay un tiempo, todavía tienes tiempo para arreglar las cosas, para soñar si es que tienes tiempo, y si no, para, para hacer lo que puedas por disfrutar tu tiempo. Y dice, es el momento que tu vida cambie, porque existe el momento en que tú tienes que dar ese paso de fe. Así que, pero depende de ti. Y el otro también dice, vive, sigue, ama, vive, porque tienes que seguir adelante, tienes que amarte, amar la vida y vivirla de la mejor manera para que te sientas pleno o plena contigo misma.
Y en la vida las cosas son posibles y las cosas tienen un propósito. Todos nuestros sucesos, la gente con la que nos relacionamos, todo tiene un propósito. Nada es casualidad. Así que yo quisiera compartir un trocito, Luli. ¿Puedo leer un pedacito para Claro, terminar? claro, adelante. Ya, este es el último capítulo de mi libro. Yo termino diciendo que la vida es experiencia y con ello trae esfuerzo, pruebas, luchas que debemos enfrentar, problemas que se interpondrán en nuestra tranquilidad y nos afectarán. Pero de eso se trata la vida, de aprender en las situaciones difíciles y superarlas. Eso nos hace crecer, ser más fuertes para lo que pueda venir, ese futuro que no conocemos y que puede cambiar de un momento a otro, o tal vez no. Nuestra vida tiene un propósito. Puede ser amar, guiar, cuidar, enseñar, acompañar y muchas más. Y debemos buscar y reconocer cuál es nuestra finalidad en la Tierra. No tengas miedo. Hoy tienes la oportunidad de volver a empezar. Con eso termino yo, mi libro Puede ser mejor. Y bueno, yo estoy contenta en realidad de todo lo que Dios igual ha ido poniendo en mi corazón, porque siempre pido su guía en realidad, si bien mis libros son para todo tipo de personas. Yo en mi segundo libro tiene una visión común, una visión psicológica y tiene también una visión espiritual. Y con ello yo quiero bendecir a las personas. Quiero, de alguna manera, todo lo que escribo es lo que yo siento, es lo que yo he pensado. Y quiero compartirlo con todos los demás y ser de bendición en realidad, ser un puente de bendición para todas las personas que puedan leer mi libro, que a todo esto están en Amazon, están publicados en Amazon y en ebook y también en tapa blanda. Yo, antes de empezar este programa, me referías a unas citas bíblicas. Sí, por ejemplo, me gusta mucho el texto de Filipenses, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para algunas Ese es, personas puede ser como todo, o sea, todo lo que vivo, yo me aferro a Él, porque si no fuera por Él, quizás yo no tendría la fuerza en realidad. Yo me siento muy dependiente de Dios, siento que Él es quien me fortalece, Él es quien me guía, Él es quien permite que yo abra mis ojos todas las mañanas, que me levante y que tenga el ánimo. Yo siempre en realidad tengo ánimo. Acá mi familia siempre me dice, tú puedes estar muy mal, pero siempre tienes ánimo, siempre dices que estás bien. Porque sí, yo le digo, mi cuerpo está agotado a veces, pero mi mente no. Mi cabeza no. Mi mente siempre quiere hacer cosas, siempre está optimista, siempre quiere seguir adelante. Y yo sé que esa fortaleza viene de Dios. Por eso yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en Filipenses 4:13. así es, así es. A mí me encanta donde yo me congrego en mi iglesia porque siempre empezamos con, diciendo, cuando iniciamos, nuestra vida es misión, ¿verdad? Entonces, pues la vida de todo uno desde que nace, ya tenemos un propósito, una misión que tenemos que descubrirla al paso que vivimos, ¿verdad? Y nunca pensar que es en balde lo que hacemos o estudiamos una carrera que no es o algo que hicimos, no, esto no era, ¿por qué estoy haciendo esto? Todo lo que hagamos, el arte, las clases que tomemos, eh, clases que nosotros demos, lo que sea que vayamos dando en la vida, todo es, tiene un propósito y hay que, pues, ponerlo en las manos de Dios cada cosa que hagamos y tratar de hacerla para Él, ¿verdad? Y bueno, pues, muchas gracias por participar en este programa que de nombre se llama Ilumina tu vida cerca de nuestro Creador y que invita a todas las personas que yo veo que están cerca de Dios, que están agarradas de Dios, que tienen un testimonio de su vida con Dios, o que quieren también iluminar la vida de otros, acercándolos a Dios. Y bueno, como tú quieras verlo, ¿verdad? Pero de verdad que uno cerca de Dios
puedes sentir esa luz, ¿verdad? Que nos va guiando en las cosas. No somos perfectos, solo perfecto Dios. Pero la cosa es que queremos, pues ser mejor, por lo menos cada día. Como dices tú, para atrás nada. Cada día ser mejor. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima semana, el miércoles a las 11 a.m. de California, 2 p.m. de Estados Unidos, en nuestra América Online Radio o en el canal de YouTube de Luli López Poesías. Escríbete y enciende la campanita, o en el YouTube de Nuestra América, o de aquí de la radio de Nuestra América. Y bueno, hasta luego. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo hasta la próxima. Gracias, gracias Marlene. Gracias Chao, por Luli. estar, por visitarnos, por traernos este gran mensaje, este gran testimonio de vida. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao.